Segundo capítulo del audiolibro Sangre en las manos, el gran llamado de Operación Elías. Autor Enrique Ginocchio. Las citas son de la Biblia Reina Valera de 1865. Segundo llamado, arrepentimiento. La congregación del Señor en nuestros días podría ser llamada con toda propiedad la iglesia complaciente. Pero hay otro nombre correcto también, la iglesia inservible. Estos calificativos nada tienen que ver con ideas personales. Lo único que hacemos es transmitir el certero diagnóstico de Dios sobre el estado espiritual de nuestra iglesia, aquella que se extiende aproximadamente desde 1900 hasta nuestros días y hasta la venida del Señor, y que es llamada la Odisea en el libro de Apocalipsis. Examinemos la fuertísima amonestación que Dios le hace. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y soy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres cuitado y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Y yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 14 al 22. El primer problema con la Odisea es que ellos consideran que es su iglesia y no la iglesia del Señor, porque es llamada la iglesia de los laodicenses, no como en las otras 6 cartas donde se dice, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:1, o también la iglesia que está en Sardis, Apocalipsis 3:1. Los creyentes de ahora tienen el concepto de que nadie puede imponerles nada, pues el lema no escrito del mundo actual, contagiado fielmente también a muchos cristianos, es el siguiente: no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú y solo tú eres el dueño de tu propio destino. Por eso el Señor, de manera elocuentemente sarcástica, le titula la iglesia de ellos, no la iglesia del Señor, ubicada en determinado lugar, como en los otros 6 casos de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Nota 1. La versión Reina Valera de 1865, con toda fidelidad al Textus Receptus del griego del Nuevo Testamento, y en contraste con la Reina Valera de 1960 y posteriores, registra Apocalipsis 3:14 correctamente, la iglesia de los laodicenses. Lo mismo en la versión en inglés, conocida como la King James de 1611, con idéntica fidelidad al Textus Receptus. Además, el mismo nombre Laodicea viene de 2 raíces griegas que significan en conjunto los derechos del pueblo. No hay una descripción más exacta que esta acerca del espíritu de nuestro tiempo, donde Dios es quitado de en medio y el hombre se convierte en el supremo ídolo de la sociedad. ¿No le hace recordar a usted, hermano o hermana, sobre la bandera que llevará el anticristo,
la bandera de la apostasía de negar a Dios y adorar al hombre mismo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 5. Así que la Odisea se mueve en concordancia con el espíritu del humanismo apóstata, que es cada vez más fuerte en medio del mundo. Ahora bien, antes de avanzar más en el análisis de este pasaje bíblico, diremos que siempre habrá quienes traten de escapar a toda reprensión que la Biblia les haga. Para no reconocer que nuestro tiempo es un tiempo de apostasía, afirman que en Apocalipsis 2 y 3 no hay una secuencia histórica, sino que son iglesias de cualquier tiempo y de cualquier lugar. Lo cual es cierto, porque esa es otra de las aplicaciones, tan rica es en su significado la Biblia. Pero la principal aplicación, al igual que todo libro de Apocalipsis, es profética. Anticipan las 7 etapas históricas de la iglesia, desde el primer siglo hasta hoy. Las escrituras proféticas con mucha frecuencia tienen un doble cumplimiento, uno cercano y otro lejano. Un claro ejemplo de esto es la famosa profecía referente al nacimiento virginal del Señor Jesús, en Mateo 1, 22, 23, que es a su vez una cita de Isaías 7:14. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta, que dijo: He aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado quiere decir Dios con nosotros. Isaías tendría un hijo con la profetisa, y ese sería el cumplimiento cercano, anunciando que antes que el niño aprendiera a hablar, la tierra de los 2 reyes que amenazaban a Judá sería abandonada. Isaías 7, 1 al 16 y 8, 1 al 4. El cumplimiento lejano vino varios siglos después, con el nacimiento virginal del Señor Jesús. De la misma manera, Apocalipsis 2 y 3 señala en primer lugar el cumplimiento cercano a las 7 iglesias locales del tiempo de Juan, pero el cumplimiento lejano es confirmado con toda certeza por su concordancia exacta con la historia de la iglesia, de lo cual damos una síntesis a continuación. Nota 2. Síntesis tomada del curso Historia de la Biblia e Iglesia, dictado por el profesor Enrique Chi en 1997, como parte del plan de estudios de la sección hispana de la Escuela Pastoral, Shepherd School, del Kansas City Baptist Temple, Kansas City, Missouri, Estados Unidos, conocida hoy como Graceway Church. A continuación tenemos un cuadro explicativo con 7 entradas. Primera entrada: nombre Éfeso, significado del nombre propósito pleno, periodo aproximado del 90 al 200 después de Cristo. Características: la iglesia del primer amor. Has dejado tu primer amor, por lo cual ten memoria de dónde has caído. Apocalipsis 2, 4b al 5a. Segunda entrada: nombre Esmirna, significado del nombre amargura y muerte, periodo aproximado 200 al 325 después de Cristo. Características: 10 olas de persecución del Imperio Romano. Tendréis tribulación de 10 días. Apocalipsis 2, 10b. Tercera entrada: nombre Pérgamo, significado del nombre mucho matrimonio, periodo aproximado 325 al 500 después de Cristo. Características: la iglesia casada con el mundo, el inicio del catolicismo, donde moras, que es en donde está la silla de Satanás. Apocalipsis 2, 13a. Cuarta entrada: nombre Tiatira, significado del nombre olor de aflicción, periodo aproximado 500 al 1000 después de Cristo. Características: contaminación del catolicismo, poder político, que persigue a los verdaderos cristianos. A los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás. Apocalipsis 2, 24b. Quinta entrada: nombre Sardis, significado del nombre bermejo,
rojo. Período aproximado del 1000 al 1500 después de Cristo. Características: roja por la sangre derramada. Tienes unos pocos nombres aún en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Apocalipsis 3, 4a. Sexta entrada. Nombre: Filadelfia. Significado del nombre: amor fraternal. Período aproximado 1500 al 1900 después de Cristo. Características: la iglesia de la puerta abierta, el máximo esplendor de las misiones. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 8c. Séptima entrada. Nombre: la Odisea. Significado del nombre: derechos del pueblo. Período aproximado 1900 después de Cristo hasta el día del rapto. Características: la iglesia inservible. A la gente le importa solo los derechos de sí mismos, pero nada acerca de Dios. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 16. Continuamos analizando el mensaje a la Odisea. El Señor Jesús hace un examen de su condición espiritual. La prueba en sus labios, pero le sabe repugnante y la arroja de su boca. Dios no puede tolerar su sabor. No hay en ella nada del ardor que consume por amar y obedecer a su Señor. Es una mezcla de lo frío y lo caliente. Es una mezcla de lo cristiano con lo mundano. No tiene la pasión de alcanzar a los perdidos. No es de extrañar, pues piensa casi como ellos. Se la podría escuchar hablando así. Estamos de acuerdo con orar, pero no hay que ser fanáticos en eso. Hagamos la obra de Dios, pero sin sacrificio. Ya no estamos en los tiempos de persecución. ¿Predicar sobre el pecado y el infierno? Ni se te ocurra, se quedará la iglesia vacía. No hablemos de la sangre de Cristo, no hay que ofender a las personas. Tampoco de sufrimiento ni de aflicción, porque todos somos cabeza y no cola, hijos del Rey, felices de disfrutar la prosperidad y las bendiciones. Jamás entendieron el significado de Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. El principal aspecto de la tibieza de la Odisea, que desarrollaremos más en detalle en el siguiente capítulo, es la ausencia de una predicación bíblica eficaz. Y esto porque ni los predicadores entienden el poder de la Biblia, ya que ellos también han recibido una formación muy académica, pero llena de humanismo, tal como espada sin filo. La Biblia entonces se convierte en un mero libro de consulta, propio para estar acumulando polvo en un rincón, pero no la palabra viviente, espada del Espíritu Santo. Y si el creyente está de acuerdo doctrinalmente en aceptar la Biblia, su relación real con ella es poco menos que inexistente. Muchas otras cosas forman parte de los intereses de su vida diaria. Su bienestar, su progreso, su salud, su realización como persona, su autoestima, etcétera, etcétera. Todas ellas categorías propias de la corriente mundana que nos rodea. Desconocen completamente la experiencia de David en el Salmo 119. Cuánto he amado tu ley, todo el día ella es mi meditación. Más que mis enemigos me has hecho sabio con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios han sido mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino detuve mis pies para guardar tu palabra.
De tus juicios no me aparté, porque tú me enseñaste. Cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido entendimiento, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmos 119, 97 al 104. La raíz de haber apagado la lámpara de la palabra de Dios es por el concepto que se tiene de ella. Un libro bueno, un libro religioso, y eso es todo. Desconocen su poder transformador. Ignoran cómo se aplica la Biblia a la vida diaria de todo creyente. No la aman. Los pastores y maestros que enseñan a los creyentes han recibido en los seminarios bíblicos 1000 teorías académicas, filosóficas, antropológicas y teológicas, y justamente por ser inundados de esas teorías, sus sentidos se embotaron para no percibir la vida palpitante de la Biblia. Todo este ambiente que reina en las iglesias forma parte, como ya hemos dicho, de la gran corriente en contra de Dios, que es el espíritu del siglo XXI. La apostasía del anticristo se ha metido en nuestras narices sin que nos demos cuenta. Otro de los síntomas visibles de la tibieza de los creyentes modernos, no el más importante por cierto, pero sí como indicador de los tiempos que vivimos, es la bajísima calidad espiritual de las alabanzas cristianas. Pasados los tiempos del esplendor máximo de los himnos de gran valor, considerados hoy fuera de moda, aburridos, antiquísimos y muchos calificativos por el estilo, es sumamente lamentable asistir a un culto contemporáneo para encontrarse en medio de un triste espectáculo más parecido al concierto de una banda estridente y mundana que a la poderosa manifestación del Espíritu de Dios que encontrábamos en los cultos de hace 50 años, a los que yo todavía pude asistir en mi niñez y adolescencia. Siguiendo con el pasaje mencionado, encontramos que la iglesia se considera a sí misma llena de riqueza espiritual, pero el Señor le califica como cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Mucho tiene que ver la miseria de la iglesia del tiempo de hoy con el sentido de bienestar y de prosperidad propio del tiempo moderno, y que la iglesia también, igual que el mundo, cree que el bienestar y la felicidad son todo lo que el hombre debe perseguir. La clave para que la iglesia salga de la miseria y llegue a ser rica es lo que el Señor le indica a continuación. Y yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico. En la Biblia, otras referencias al oro afinado en el fuego siempre indican que el fuego se refiere a la aflicción. Pero el cristiano de hoy rehúsa ser un sacrificio vivo. Romanos 12:1. De manera que el falso sentido de bienestar y felicidad, igualándose a lo que el mundo busca, es la raíz de la miseria en que se encuentra la Odisea. Quisiera poner un ejemplo real y reciente de estas dos características de la Odisea, su tibieza y su miseria espiritual, con algo que sucedió hace poco tiempo. Teníamos la inauguración oficial de Operación Elías como Plan Nacional de Oración, el 31 de octubre del 2019, para lo cual preparamos un pequeño campamento. Anteriormente a esa fecha, en una reunión de aproximadamente 170 personas, entre pastores y líderes bautistas, hicimos una invitación pública, repartimos afiches, etc., y explicamos que en la inauguración de Operación Elías estaba programado orar hasta la 1 o 2 de la mañana. Cuando estaba volviendo a mi asiento, pude oír que alguien murmuraba: ya la regó con eso de orar hasta las 2 de la mañana. Nadie va a ir. Efectivamente,
Con excepción de 2 o 3 que desde ya muy antes habían asegurado su asistencia, ninguno de los otros invitados asistió. Es decir, usted motiva a muchos pastores de una de las iglesias que se suponen ser muy fieles a la Biblia, los bautistas. Les explica que existe una gran visión de lo que Dios puede hacer en el Perú si los creyentes oramos unidos a nivel nacional. Les invita para la inauguración oficial de Operación Elías. Y se choca con la más completa indiferencia de los fieles y bíblicos pastores. Como bien lo dijo aquella persona que murmuró, el hecho de dar en el punto más importante para ellos, su bienestar, rompiendo su feliz comodidad y bienestar con querer orar hasta las 2 de la mañana. Eso fue lo que les desanimó de haber tenido tal vez un mínimo interés en participar. Repugnante tibieza y absoluta miseria espiritual. Puede escribirnos con toda confianza al siguiente correo electrónico: enrique880 @gmail.com.